Muchos de nosotros nos preguntamos qué va a pasar después del desencarnamiento. Allí como que quedan algunas dudas, y si ustedes, hermanas y hermanos, si nosotros, todos los que estamos presentes aquí, ponemos la atención debida, vamos a aprender mucho. Así que están ustedes ya prestos para escuchar, y me complace realmente, sobremanera, les digo, me motiva muchísimo cada vez que tengo que presentar a nuestro hermano Rafael Marticorena, porque él se pone muy empeñoso cuando se trata de preparar temas que él va a presentar. Quiero pedir un caluroso y fraternal aplauso para nuestro hermano Rafael Marticorena, por favor, hermanos. Gracias. Hermanas y hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. En primer lugar, agradecer al Divino Creador por la oportunidad de permitirme estar aquí, donde Dios mediante vamos a tener la oportunidad de compartir el divino conocimiento. En segundo lugar, agradecer pues a nuestros hermanos de la Junta Directiva por permitirme esta oportunidad de llegar a todos ustedes. El tema, hermanas y hermanos, que hemos seleccionado, en verdad es un tema que yo ya lo he querido compartir con todos ustedes hace un buen tiempo, pero por diferentes situaciones, circunstancias, no se ha podido dar. Pero yo sé, hermanos, gracias pues al Divino Padre Eterno, de que nada es casual, todo llega cuando debe de llegar. Miren, entre nosotros mismos, ¿quién pues no ha sufrido la pérdida de un ser querido? Creo, hermanos, que todos hemos perdido o hemos vivido esa experiencia de perder a un ser querido, y a veces como que lejos de ayudar, hermanos, hemos sido complicación ante esa experiencia. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, hermanos, vinculado a ese aspecto. Pero, como les decía, hermano, las cosas siempre llegan en el momento que deben de llegar, y el Divino Padre Celestial permite que el día de hoy les comparta un tema, hermanitos, bonito, hermanos, un tema donde Dios mediante, si prestamos, hermanos, la atención debida, permita el Divino Padre Celestial que quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que cuando nos toque, hermanos, vivir esas experiencias, y sobre todo, cuando lleguemos, hermanos, a ese lugar que nosotros decimos el más allá, podamos reaccionar en positivo. Porque una cosa, hermanos, es la teoría y otra cosa es la práctica. Y tengamos en cuenta de que esa experiencia que nosotros lo conocemos como muerte, lo vamos a vivir todos, hermanos. No hay exonerados aquí. O sea, todos y cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esa puerta. Pero antes, hermanos, de empezar el tema, hermanito Eudelio, por favor, si le da la siguiente. Ahí está el tema, hermanos: la vida en el mundo espiritual, los médicos espirituales y los médicos terrenales. ¿Por qué hemos añadido, hermanos, al título la vida en el mundo espiritual, los médicos espirituales y los médicos terrenales? Simplemente, hermanos, reconociendo una realidad a nivel planetario. Estamos enfermos. Toda la humanidad, hermanitos, sin excepción, estamos enfermos. Si no en el aspecto material, en el aspecto espiritual. Si no en el aspecto emocional o en el aspecto psíquico. No estamos sanos, hermanos. ¿Y quién nos puede ayudar para que nos recuperemos, para que nos curemos? En primer lugar, hermanas y hermanos, el Divino Padre Eterno. El Divino Padre es todo, hermanos. Si hablamos de médico, el médico más grande, hermanos, del infinito, es Dios. Y Él, hermanos, el día de hoy nos va a dar pautas
para que nosotros un poquito utilicemos como herramientas y nos podamos ayudar en ese trajín de nuestras vidas. Por eso, hermanos, que hemos escogido este tema y lo hemos añadido, ¿no? Médicos espirituales y médicos terrenales. Y si hablamos de médicos, hermanos, y como pienso yo, y nuestros hermanos de la directiva también lo entienden, hermanos, este es un hogar, hermanos, de la cultura de Dios, del conocimiento de Dios. Y gira, hermanos, y debe de girar siempre en torno a la divina revelación Alfa y Omega. Allí el Divino Padre Celestial nos da sus enseñanzas. Y por eso, hermanos, Dios mediante, hemos encontrado un tema que de repente ya muchos de ustedes lo hayan leído, vinculado pues a los médicos. Todos aquellos que fueron médicas o médicos no entrarán al reino de los cielos, dice. Es un tema, hermano, donde pienso yo, hermanitos, de que está referido a todas las profesiones, no solamente, hermanos, a los médicos, al zapatero, al soldador, al agricultor, hasta el más grande que de repente pueda ser a nivel humano un presidente, hermanos. A todos. Lógicamente, en este divino plano, el Divino Padre lo va a enfocar hacia aquellos que fueron médicos y hacia aquellos que fueron médicas. Es un plano, hermanos, bonito, y ya luego, hermanos, vamos a desarrollar temas vinculados ya a la parte espiritual, donde el Divino Padre nos va a enseñar muchísimo. Y lo vamos a añadir y complementar, hermanos, con un libro que ya Dios mediante muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo a través de un video que nuestros hermanos de la parte de material didáctico lo están vendiendo. Un domingo, hermanos, lo han transmitido aquí en la hermandad, que se llama Nuestro Hogar. Pero lógicamente, hermanos, ese es un video que está sintetizado, que está resumido, hermanos. Hay un hermano, un autor, quien tiene un libro, hermanos, y precisamente se llama Nuestro Hogar. Y nosotros, hermanos, hubiésemos en verdad querido, hermanos, sacar muchas más partes, pero sé que el tiempo es reducido, hermanos, y nos va a ganar. Hay algunas partes que nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Miren, el Divino Padre Celestial dice, hermanos, para ayudarnos, hermanos, en cuanto al conocimiento, Él se vale de muchas formas, de muchos medios. Él, en algunas épocas, hermanos, de nuestra historia planetaria, ha permitido que muchos espíritus o hijos mayores del Divino Padre Celestial tengan comunicación con determinadas personas. Y son esas personas, hermanos, que a través de obras literarias, a través de exposiciones, lo comparten, hermanos. Ese libro, hermanos, hay cantidad de lecciones. Y lo que a mí me ha agradado bastante, hermanos, es que toma en cuenta a Dios y las leyes de Dios lo toma. Ahí se da cuenta, hermano, uno cuando dice el Divino Padre, el árbol se conoce por los frutos. Entonces, hermanos, vamos a empezar, pero antes de ello, permítanme, por favor, un pequeño comentario, ya nuestro hermanito Teodoro lo ha hecho, vinculado a la marcha, hermanos. Toda esa experiencia, al menos yo en lo personal, después de un buen tiempo, hermanos, por X situaciones, he participado en una marcha, hermanos. Para mí, hermanos, bonita, donde se gana experiencias y sobre todo, hermanos, como conclusión, yo vería, hermanos, de que la humanidad está despertando, hermanos. Hay diferentes instituciones, organizaciones, grupos humanos, de una u otra forma ya se están dando cuenta del mal y están reaccionando, hermanos. Me hace mucho recordar lo que el Divino Maestro enseña, hermanos, o le transmitía al hermano Antonio cuando le decía, hermanos, que los cambios son graduales, es como una olla, le decía, ¿no? Hirviendo, donde empieza con una burbuja, 2, 3, y así sucesivamente, hasta que en un momento determinado se va a producir la ebullición. Me hizo mucho recordar eso, hermanos, y me alegró. Porque de una u otra forma, hermanos, en algo tenemos que ayudar, tenemos que contribuir a los grandes cambios. Ya está en cada uno de nosotros sacarle la lección, la experiencia, hermanitos, y cada uno de nosotros continuar adelante, donde el Divino Padre Celestial
nos permita. Bien, hermanitos, vamos pues ahora sí a desarrollar el tema. Hermanito Eudelio, por favor, si apaga las luces para poder tener una visualización un poquito mejor y poder, hermanos, entender y comprender. Hay una lección, hermanos, que yo hace poquito leyendo un divino plano, hermanos, lo saqué, hermanos, y de repente ya lo había leído muchas veces, hermanos, pero de repente no lo había captado, dice, ¿no? Dice el Divino Padre, para que los cambios, hermanos, penetren en cada uno de nosotros, y cuando estudiemos las cosas del Divino Padre Celestial, tenemos que tener concentración y atención, hermanos. Es sólo así que cada uno de nosotros esa divina luz va a penetrar. Entonces, hermanitos, permite el Divino Padre Eterno que estemos pues concentrados, que estemos atentos y que no nos dejemos vencer, hermanos, por esa sensación que por el mismo calor viene, que es el sueño. Yo les cuento una experiencia, hermanos, que leí un libro, también un contexto espiritual. Dice, hermanos, que Moisés acudió, hermanitos, a un lugar de enseñanzas, de estudios superiores, hermanos. Y en una de esas experiencias, hermanos, el faraón, que tenía, hermanos, un nexo con Moisés, hermanos, quiso también participar. Y habían otros hermanos que ya estaban en un nivel, hermanos, bastante avanzados y sabían de que no era conocimiento para el faraón. Y le dijeron a Moisés, Moisés, él no, le dijeron. Y Moisés simplemente dijo, no, dejadle entrar. Si su capacidad mental está preparada, él recibirá y recepcionará el conocimiento. Y si no, simplemente caerá en profundo sueño, dice. Y dicho y hecho, hermanitos, cuando empezó, hermanos, ese curso, estaban allí Moisés, el faraón y otros muchos. En el faraón, hermanos, pasado unos instantes donde el hermano estaba exponiendo, se quedó dormido, hermanitos. Miren esa enseñanza. Entonces yo me acuerdo mucho, hermanos, porque yo mismo, hermanos, cuando estoy allí sentado y los hermanos están dando conferencias, a veces el calor, hermanos, como que nos quiere vencer, hermanos, y como que nos queremos también dormir. Y yo me acuerdo, hermano, de ese pasaje y me hace reaccionar y digo, ¿no? Y voy venciendo, hermanos, esa sensación de sueño. Es, hermanos, como un pequeño compartir y ahora sí, vamos, hermanos, a desarrollar el tema. Miren, hermanos, hemos querido iniciar, hermanito, esto con un ramillete de rosas, hermanos, dedicado para todos ustedes con un amor fraternal, hermanos, donde el Divino Padre Celestial nos enseña y nos dice, pues, el amor verdadero, aquel que está más allá del corazón, es el fruto de la sabiduría. Miren, a veces, hermanos, yo observo, veo, hermanitos, yo mismo digo, cuán difícil, hermanos, es servir al Divino Padre Eterno cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, hermanos, y estamos con toda nuestra energía, queremos, hermanos, vivir las experiencias del mundo, que se traducen, hermanos, en una palabra mal entendida que es amor. Cuando somos jóvenes, hermanos. Nunca, hermanitos, siendo jóvenes, o pocos, mejor dicho, hermanos, son aquellos que quieren, hermanos, avanzar con el amor y quieren avanzar también con la sabiduría. ¿Sabían ustedes, hermanos, de que el amor y la sabiduría son esposos eternos, hermanos? Y siempre van a marchar unidos, hermanos. Y eso mismo debe estar impregnado en cada uno de nosotros. Hermano Eudelio, por favor, la siguiente. Y esto, hermanos, también lo que nos dice el Divino Padre Eterno, de nada sirve poseer sabiduría si ella no reconoce a su propio autor. Los hermanos intelectuales del mundo, hermanos, aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, hermanos, en las universidades, en centros superiores. Aquí, hermanos, ya va a ser 40 años de la difusión de la divina revelación. ¿Dónde están, hermanos?
sino escasamente contado con los dedos, hermanos profesionales que se atreven, hermanos, a venir y a estudiar el conocimiento de Dios. Es como con lo que dice el Divino, ¿no? De nada sirve poseer sabiduría si ella no reconoce a su propio autor. ¿De qué me valdría, hermanitos, a mí ser médico, ser abogado, ser ingeniero, ser tal, si no aprendo a reconocer al Divino Padre Eterno, aquel que me ha dado la vida, hermanitos? Hermano Audelio, por favor, el siguiente. Y esto, hermanitos, ve, la alegría es divina inocencia ante la que se inclinan todas las demás virtudes. Y hemos elegido una imagen, hermanos, de un niñito con sonrisa, hermanos, porque allí está la alegría y allí está la inocencia. Viendo solamente la imagen, hermanos, nosotros al cerrar los ojos vemos cantidad de lecciones que el Divino Padre Celestial lo da. Es que el Divino Padre, hermanos, para enseñar se vale de muchas formas. Solamente para recepcionar esa enseñanza hay que estar atentos, lo que les decía, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, estemos en las calles, en nuestras diarias tareas, hermanos, ve, y veamos, hermanitos, ve, a una mamá con un bebito, hermanos, si lo observamos, hermanos, generalmente ese niñito se va a sonreír, hermanos. Nos está dando lección a cada uno de nosotros, ¿no? Hermano Audelio, por favor. Y aquí, hermanos, ve, la llave maestra, hermanos, ve, si queremos ser felices, si queremos ser dichosos, hermanos, ve, que nos da el Divino Padre Eterno. Y dice, ve, solo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida. Comprended que sois vosotros, los hombres, quienes debéis haceros a mis leyes, y no mi ley amoldarse a vuestras ideas y a vuestras conveniencias. En la marcha, hermanos, un pequeño compartir. Yo, hermanos, me ubiqué dentro de los hermanos de la hermandad casi al último, hermanitos. Detrás de nuestro estaban otro grupo de hermanos vinculado a un movimiento, hermanos, que tenían ellos en sus polos, decía Jesucristo. Nuestro hermano Audelio nos dice que eran de los adventistas, hermanos. Ahí estaban varios hermanos, cuando estábamos en el parquecito, hermanos, ahí los hermanitos de la hermandad se pusieron a conversar con los hermanos y como que de repente en forma inconsciente ellos, hermanos, se formó un pequeñito diálogo. Yo estuve casi al costado, hermanos, un poquito escuchando y me sonreía, hermanos, porque a veces, hermanos, teniendo conocimiento de las Sagradas Escrituras, nos cegamos, hermanos. ¿Por qué nos cegamos, hermanitos? Precisamente por esto, hermanos, que el Divino Padre nos dice. Porque queremos anteponer, hermanos, nuestras ideas, nuestros intereses a las leyes de Dios. Ese es el gran error, hermanos, de los religiosos, que teniendo conocimiento, hermanos, quieren hacer prevalecer lo de ellos y se olvidan lo de Dios. El éxito, hermanas y hermanos, para todos, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, si queremos retornar a la morada espiritual, hermanos, triunfantes y con una sonrisa en nuestros labios, es precisamente, hermanitos, el cumplimiento de las leyes y los mandamientos de Dios. Ustedes, padres de familia, hermanitos, ve, que Dios mediante les ha dado la oportunidad de tener hijos. Allí está la clave, hermanitos, ve, para que ustedes puedan forjarlos a esas nuevas generaciones, para que puedan ellos ser verdaderos hijos y estén al servicio del Divino Padre Celestial. Son, hermanitos, lecciones que el Divino Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros. Y miren, hermanitos, ahí está la llave, como les decía, ya está en cada uno de nosotros hasta dónde lo asimilamos y lo entendemos. Bien, hermanitos, y como les decía, las conferencias siempre
hasta donde yo lo he captado, hermanitos, tienen que estar en un mayor porcentaje girando en torno a la divina revelación alfa y omega. Vamos a dar lectura a un divino plano telepático. Para mí, hermanos, sería un poquito fácil leerlo directamente, hermanos, de un folletito que ya hace muchos años el hermano Jorge, el hijo pues de nuestro hermano Antonio, que ya partió, me obsequió. Podía leerles, hermanos, simplemente, pero quiero, hermanos, que todos lo leamos, para que no nos vence el sueño, y por ello me he dado el trabajito, hermanitos, de escribirlo en este programa, de manera que a la par que yo voy leyendo, ustedes también lo vayan leyendo. Yo, por consejos, recomendaciones del hermano Antonio, hermanos, también ya hace años, cuando él tenía la oportunidad de dar los estudios los días miércoles, los días jueves, yo no me olvido, hermanos, ese compartir y esa sencillez de él, cuando él decía, ¿no? Cuando uno lee el conocimiento de Dios, tiene que aprender a respetar las comas, los puntos y comas, los signos de admiración, de interrogación, para que le dé sentido a la lectura. Yo, hermanos, de repente no tenía ese hábito, hermanos, pero yo me acuerdo de eso e intento, hermanitos, en lo más de mis posibilidades, seguir esas recomendaciones. Lo mismo, hermanos, les sugiero a ustedes, porque las oportunidades nos llegan a todos nosotros, hermanos. Miren, hay un grupo de hermanos, que ya están yendo a la radio, hermanitos. Ellos, yo los escucho, hermanitos, y cada vez se perfeccionan más y más y más. Y a mí, hermanos, me produce alegría, hermanitos, porque ellos en el momento que menos les espera, hermanitos, el Divino Padre les estará dando otras misiones, otras tareas, hermanos. Bien, hermanitos, vamos a empezar entonces. Miren, dice el Divino Padre Celestial en su divina revelación Alfa y Omega, la lectura de un divino plano telepático. Todos aquellos que fueron médicos o médicas y comerciaron con las enfermedades de otros, no entrarán al reino de los cielos. Ningún comerciante entrará. Es más fácil que entre al reino del Padre uno que no fue médico a uno que lo fue. Es el título, hermanos, de este divino plano telepático. ¿Qué pensarían ustedes, hermanitos, si yo les complemento y les comparto algo que dice el Divino Padre Eterno, pero que de repente nosotros no lo hemos captado, y miran cómo el Divino Padre, sus divinas parábolas, lo va ampliando, ¿no? Dice, ustedes ya lo han leído, lo han escuchado. Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un médico o un rico entre al reino de los cielos. Lo dice el Divino Padre, hermano. A veces nosotros como que nos cerraríamos, ¿no?, ante las divinas parábolas. No, hermano, la parábola dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿De dónde usted saca un médico? Pero el Divino Padre, hermanos, lo complementa y nos enseña. Y en el transcurso de la lectura de este divino plano, lo vamos a leer, hermanos. Yo cuando lo leí, ya lo había leído, hermanos, hace tiempo este divino plano, y ahora que lo he estado pasando, como que dije, pero no me había dado cuenta. Y así de simple, hermanos, el Divino Padre nos enseña, pues. Bien, hermanito, ahora sí vamos a tratar de ir lo más corrido para que nos alcance el tiempo. Y hermanitos, sí, hijito, todo médico de este mundo que comerció con la medicina no entrará al reino de los cielos, porque ninguno de ellos prometió hacerlo. Todas las enfermedades vivientes son. Ellas hicieron alianzas, tal como lo hicieron las virtudes del Espíritu.
Cuando los espíritus piden al Padre pagar deudas y ganar experiencias, hacen alianzas con leyes que les servirán de pruebas. Toda enfermedad fue pedida como prueba espiritual a través del cuerpo físico, porque todo espíritu es probado en la vida, es probado en todos los acontecimientos que experimentó. Las enfermedades que fueron tratadas por médicos comerciantes se quejan al Padre, porque en las alianzas hechas con el Espíritu no se consideró ninguna clase de comercio. Solo se consideró las escrituras del Padre y sus divinos mandamientos. Todas las alianzas que se hicieron en el reino de los cielos excluye todo sistema de vida que no sea salido de las escrituras del Padre. Y los médicos de este mundo son producto de un sistema de vida de extraña moral en el reino de los cielos, tan extraña que nadie la conoce en el reino del Padre. De verdad os digo que todo médico o médica de este mundo maldecirá el haber practicado medicina comercial. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció facultad de medicina a uno que la conoció. La medicina es grande en el reino de los cielos, mas hay muchas clases de medicina. Solo la medicina desinteresada entra al reino de los cielos. De verdad os digo que cualquier interés imaginable no se conoce en el reino de los cielos. En el reino no se conoce el dinero, porque todo es común y alegre. El interés a la propiedad fue creado en un lejano planeta llamado Tierra, un mundo cuyas criaturas olvidaron los divinos mandatos del Padre Jehová. Demonios con forma humana impusieron por la fuerza un inmoral sistema de vida a sus semejantes. ¿Acaso vuestro sistema de vida no se apoya en las llamadas Fuerzas Armadas? He aquí la inmoralidad en el vivir, porque es una fuerza cuya cualidad y calidad es perpetuar la desconfianza entre los seres. De verdad os digo que ninguno que perteneció a estas fuerzas entrará al reino de los cielos. Los médicos que sirvieron a la medicina comercial deberán sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que empezaron a comerciar con las aflicciones de los demás. Y todos estos segundos deberán ser sumados al número total de poros que contenían los cuerpos de carne que trataron, porque hasta el más microscópico porito de carne tiene sus derechos ante el Padre. Nadie es menos ante Dios, ni el cuerpo, ni el porito de carne, ni el espíritu, porque todos son iguales en derechos delante del Padre. De verdad os digo, médicos del mundo, que si no hubieseis conocido el comercio, todo sería para vosotros puntaje de luz, y seríais uno de los primeros en entrar al reino de los cielos. Ningún médico o médica de este mundo ha entrado al reino de los cielos.
todo vuestro puntaje de mérito es contrarrestado con el puntaje de comercio, porque ningún comerciante ni rico entrará al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entren un médico o un rico a los reinos de los cielos. Ahí está, hermanito, lo que les comentaba, ¿no? Es sorprendente, hermanitos. Y miren, y todo, hermanos, por el comercio. Uno de los brazos del sistema de vida que nosotros conocemos como capitalismo. Ese es, hermano, nuestro yugo. Ya gracias a la divina revelación Alfa y Omega, lo vemos, hermanitos, en el grado correspondiente y con la claridad respectiva, quién es el demonio, el Satanás. Pero nunca se olviden, o no nos olvidemos, hermanos, también lo que el Divino Padre Celestial nos enseña y nos dice: hijos, no olvidéis que el más grande demonio está dentro de vosotros. Son sus pasiones, sus malos pensamientos, son sus sensaciones. Contra ellos tendréis que luchar. Allí tenéis, hijos, mis virtudes, las armas que os di. Miren, hermanos, lo que el Divino Padre nos enseña y nos da, ¿no? Lecciones sublimes, hermanitos. Continuemos, hermanos, con lo que el Divino Padre Eterno nos enseña y nos dice. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña que los platillos voladores del Padre Jehová recogen las ideas físicas de todos los seres pensantes. Ellos lo vienen haciendo desde la creación del universo material. Las ideas de cada uno son recogidas para su ubicación en el espacio, porque toda idea germina como germina una semilla en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La germinación de una idea es por leyes magnéticas, son microscópicas reencarnaciones, un nuevo concepto que el Divino Padre nos da, hermanitos. Y de la germinación de cada idea nace con el tiempo galáctico un futuro planeta. Es por eso que fue escrito: cada uno se hace su propio cielo. Porque todas las ideas que generó la mente durante la vida darán por fruto infinitos planetas que no cesarán de expandirse y multiplicarse por siempre jamás. He aquí el único origen de vuestra eternidad, porque nadie es desheredado ante el Padre. El Padre crea en forma colosal y los hijos crean en forma microscópica. He aquí la sal de la vida y su fruto. Si para el Padre nada es imposible, para sus hijos igual, en el grado que corresponde. Todo lo que tiene el Padre lo transmite a sus hijos. Si en la tierra un padre transmite microscópica herencia a sus hijos, el Creador se las transmite en forma universal, y es una herencia que no conocerá jamás límite, porque lo de Dios no tiene límites, puesto que todo lo ha creado, y ese todo se sigue multiplicando. He aquí el universo expansivo pensante, el universo viviente del Padre Jehová. El universo que contiene cuantos universos la mente puede imaginar, porque todo ha salido del mismo pensamiento. Basta pensar y se están formando los futuros planetas.
¿Qué más sencillo para el que todo lo puede? De verdad os digo que probados fuisteis al dejaros el Padre, que vuestros ojos contemplaran el universo material. Porque toda visión es viviente del Padre, y todo espíritu que vio y no creyó, cayó en desgracia ante sus ojos, porque la visión le acusará de hacerla dudar, aún mirando la obra del Creador. He aquí un llorar y crujir de dientes para los que contemplaron y no creyeron. De verdad os digo que toda contemplación, instante por instante, del universo del Padre, es premiada en el reino de los cielos, porque es la filosofía de los ojos el contemplar, y ellos piden premio de luz para el espíritu que les hizo contemplar la suprema obra que existe. Permítanme, hermanos, un pequeño comentario. El Divino Padre, hermano, gradualmente nos enseña, hermanos. Hay un concepto que me ha hecho recordar, hermanos, esa lectura anterior. El Divino Padre nos dice: hijos, aprendan a conversar con todo lo que les rodea. Cuando estén en el campo y se maravillen de mi naturaleza, de mi creación, conversen con ella. Si ellos, dice, ven en ustedes buena intención e ideas sanas, se comunicarán con ustedes. Miren, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, todavía estamos lejísimos, hermanos, pero ya con la divina revelación, hermanos, ensayemos, hermanitos, y van a ver, hermanos, las experiencias hermosísimas que cada uno de nosotros, lógicamente en el grado respectivo, vamos a ir viviendo. Continuemos, hermanos, con lo que el Divino Padre nos dice. Todos los segundos que contuvo el total de tiempo de contemplación a la obra universal del Padre son premiados en puntaje celestial. Cada segundo de contemplación equivale a un segundo de tiempo que el espíritu puede vivir en el reino de los cielos, porque el universo contemplado es uno de los cielos, del universo expansivo pensante. De verdad os digo que quien vio el universo y no pensó en un creador, no entrará a ningún cielo, porque se negó para sí mismo el creador que le daría la entrada a los mismos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no vio el universo en la vida, pero que reconoció a un creador. A uno que viendo sus maravillas no lo reconoció. He aquí una de las causas de que millones de seres maldigan la indiferencia que tuvieron para con la creación del Padre. De verdad os digo que basta mirar y alabar en silencio lo que es del Padre y se es premiado en el reino de los cielos. Así como el Padre castiga lo más microscópico de toda maldad, así también premia lo más microscópico de toda virtud. He aquí el fin de toda especulación con respecto al origen del universo. Si bien todo existe, muchos dudaron del infinito del Padre. Teniendo poca evolución para comprender el infinito, lanzaron la primera piedra de duda y crítica, porque lo del Padre es lo primero.
Más les valdría a los poco evolucionados no haber dado opinión alguna si en ello iba la duda. Porque todo el que dudó del Padre en la vida humana, así también se dudará de Él fuera de la tierra. De verdad os digo que la prueba de la vida está hasta en las opiniones. Otra lección, hermanos del Divino Padre, miren. De verdad os digo que la prueba de la vida está hasta en las opiniones que disteis en la vida. Toda opinión es viviente del Padre, y toda opinión se quejará al Padre cuando el Espíritu dudó de su Creador. He aquí que todo cuanto existe acusa en el reino de los cielos cuando se ha violado la ley de Dios. Porque materia y espíritu tienen los mismos derechos ante el Padre. Son iguales en sus respectivas leyes. De verdad os digo que el que no cultivó la igualdad dentro de su propia individualidad no entrará al reino de los cielos. Porque en el reino del Padre reina el comunismo celestial con filosofía de niño. De verdad os digo que todo el que cultivó intereses extraños en la prueba de la vida será mirado como un extraño fuera de la tierra. Intereses extraños son el apego a todo lo efímero, a lo que dura solo un instante antes de volverse polvo, la propiedad, lo privado. Porque ninguno que tuvo propiedad más que otro entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que a nadie se le mandó tener más que otro, porque en el reino del Padre todos son iguales en derechos. Quien no cultivó la igualdad, a pesar de las tentaciones del extraño sistema de vida salido del oro, no entrará al reino de los cielos. Porque habiendo pedido la oportunidad de vencer una extraña ilusión, se dejó vencer por ella. Aquí, hermanos, presten bastante atención, hermanos. Hay otro concepto, hermanos, que nosotros no lo hemos sabido entender y valorizar, hermanos, que es la oportunidad. Y la oportunidad más grande que el Divino Padre Celestial nos ha dado es la vida, hermanas y hermanos. Continuemos, hermanitos, Porque habiendo pedido la oportunidad de vencer una extraña ilusión, se dejó vencer por ella. Esto es caer ante la prueba de la vida, es perder ante lo que se prometió. De verdad os digo que toda vida es una oportunidad. Miren, hermanitos. Porque todo espíritu nace de nuevo, y al venir a conocer por divino mandato una vida, es compromiso de oportunidad, es una misión a un lejano planeta. Quien no mire ni estime su vida como una misión, estará rebajando su propia vida. Miren, hermanos, hermosísimo en verdad, ¿no? Quien no mire ni estime su vida como una misión, estará rebajando su propia vida. Y la vida misma le acusará delante del Padre. Porque de verdad os digo que una ley es la vida y otra ley es el espíritu. Libre albedrío tiene la vida y libre albedrío tiene el espíritu, porque nadie es desheredado. Todo lo que tenéis
en materia y espíritu, tiene iguales derechos ante el Padre. Del Padre salieron todas las cosas, y las cosas pidieron imitar al Padre. Porque nada es imposible en el Padre. Y si todo es posible en el Padre, todo existe. De verdad os digo que la vida y el espíritu hacen una sola ley en la existencia, porque así lo acordaron en el punto del universo en donde fueron creados. Vida y espíritu se separan cuando la criatura retorna a su punto de creación. He aquí una divina revelación que por primera vez es dada a conocer al mundo. Todo el conocimiento de este planeta nada sabe del lugar de su origen, porque pidió olvidarlo para cumplir con la prueba de la vida, porque todo espíritu es probado. He aquí que la revelación del Cordero de Dios viene al mundo a explicar el cómo fueron hechas todas las cosas, lo que nunca sabréis de otro modo, porque a vosotros os fue dado todo lo que pedisteis, y dentro de lo que pedisteis está la doctrina del Cordero de Dios, la que llamaréis ciencia celeste. Porque no es de origen terrenal, es de origen celestial. He aquí la diferencia entre vosotros y el Cordero, porque todo es jerarquía viviente en las lejanas galaxias. Todo lo ve el Cordero de Dios, y todo lo que ve os será dado a conocer, porque para eso ha venido al mundo, y el mundo no le conoció. Porque el mundo se creó un falso concepto de la humildad. Toda humildad salida del reino del Padre se expresa con más sencillez y humildad aún que la que han cultivado las criaturas de los mundos que visita, el Alfa y la Omega. Hermanas y hermanos, un hermosísimo plano, hermanitos, donde el divino Creador nos enseña, hermanitos, con palabras sencillas, con palabras dulces, hermanos, grandes verdades, que de seguro, hermanos, difícilmente nosotros como humanos hubiésemos podido encontrar, hermanos, si no hubiese sido por la llegada de la divina revelación Alfa y Omega. Como el Divino Padre Celestial nos abre las mentes y llega a nuestros corazones. Hermanas y hermanos, eso que nosotros, gracias al Divino Padre Celestial, ya sabemos que juega un papel importantísimo, que son las ideas, pero en verdad nosotros, hermanitos, todavía no lo entendemos. Por más, hermanos, que lo hemos leído, no lo entendemos, hermanos. Por eso, esa tiene que ser nuestra lucha constante de cada uno de nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos, hermanitos, en los diferentes puntos donde nos toque estar? En la casa, ante una experiencia con los hijos, ¿cómo reaccionamos? En el trabajo, ante una experiencia con nuestros jefes, ¿cómo reaccionamos? En la reacción, hermanitos, está mucho de nuestra conducta, de nuestra personalidad, que en cada uno de nosotros se va forjando. Esas ideas, hermanos, aunque no lo creamos, no solamente, hermanito, va a influir, hermanos, en la construcción de nuevos mundos, como el Divino Padre Celestial nos dice, sino que es la que va a pesar, hermanos, grandemente cuando nos toque partir a cada uno de nosotros. Ustedes han leído, hermanos, el Evangelio de Salud de Jesús el Cristo, seguramente, hermanitos. Ahí ven una parte, hermanos, donde el Divino Maestro
cuando está curando a un hermano que está todo así hasta el perno, hermanos, y dentro de su organismo tiene una solitaria, tiene una lombriz, y lo define como un monstruo, hermanos. Eso es metafórico, hermanitos. ¿Ve? Hay enseñanzas donde nos dice, hermanos, miren, cuando uno muere, hermanitos, esto como un pequeñísimo adelanto, hermanos, para pasar al otro punto del tema del día de hoy. Cuando uno muere, hermanos, imagínense que uno haya visto películas de terror, hermanos. ¿Ve? Esas películas de terror, esas películas negativas, hermanitos, a uno lo va a corretear, hermanitos. ¿Ve? Y va a hacer que sintamos miedo, temor, hermanos. Y recién, hermanitos, cuando por allí vayamos un poco recapacitando y entendiendo el por qué, nuestras mentes nuevamente van a ir al planeta Tierra. Y esos momentos donde estábamos deleitándonos en el cine, en nuestras casas, viendo esas películas del terror, aflora allí. Y si el espíritu es humilde, hermano, reconoce y dice, Divino Padre Eterno, cuán justa es su justicia. Miren, eso enseña el Divino Padre Celestial. Bien, hermanas y hermanos, antes que nos gane la hora, hermanitos, porque sé que todo hay una programación, vamos a pasar, hermanitos, a otra parte, hermanos, del compartir del día de hoy. Yo he sacado una conclusión, hermanitos, gracias al Divino Padre a través de los años, hermanos. En verdad, entre la teoría y la práctica, hermano, hay mucha diferencia. La gran mayoría de nosotros todavía estamos en la fase de la teoría. Y por lo mismo, hermanos, poco a poco es en verdad lo que tengamos que enseñar. Pero, como el Divino Padre ve nuestras intenciones, ve en nuestras mentes, hermanos, pienso yo que si todavía no somos merecedores y capaces de enseñar, hermanos, al menos seamos capaces, hermanos, de compartir. Y esa, hermanitos, es mi intención. Yo, hermanos, casi prefiero, hermanos, no vertir mis opiniones, mis comentarios, mis ideas, hermanos, y en las oportunidades que el Divino Padre Celestial ha permitido que esté aquí, hermanos, he preferido sacar recopilaciones, hermanos, de enseñanzas del Divino Padre Celestial, de libros hermosísimos también en un contexto espiritual, y compartirles, hermanos. Esa es mi intención. Por eso me doy el trabajito, hermanos, de escribirlo, para que ustedes, hermanos, de la misma fuente puedan recibir. ¿Por qué? Porque esta mente mía, hermanitos, es como una piedra, hermanos. Es dura. Poco entiende y comprende aún, hermanitos, de las grandes verdades de Dios. Pero en mi corazón, hermanos, carnal, en mi corazón humano, cuando tengo esas oportunidades de leer, de estudiar este conocimiento, siento una emoción, siento una alegría, y le pido al Divino Padre Eterno que esta dureza que hay en mi mente pueda un poco ablandarla y yo pueda entender un poquito más el conocimiento infinito que el Divino Padre Eterno hay. Y por eso, hermanos, tal vez el Divino Padre Eterno permita que de una u otra forma llegue, hermanitos, estos conocimientos a mi mano. Y cuando tengo la oportunidad, hermanos, se los comparto con todos ustedes de buen corazón. Ahora, hermanos, miren lo que el Divino Padre Celestial nos enseña, hermanitos, ya en una parte segunda de nuestro tema del día de hoy, la vida en el mundo espiritual. Dice, pues, hermanas y hermanos, el Divino Padre Eterno: bendito a aquel que, reconociendo las enseñanzas de mi doctrina, pase de la soberbia a la humildad, porque él poseerá el reino de la paz. Es necesario que ya sepáis de la vida espiritual, para que no os turbéis. Este concepto, hermanos, grábenlo en su mente, miren lo que el Divino Padre nos dice, ¿ve? Es necesario que ya sepáis de la vida espiritual, para que no os turbéis al pasar de esta existencia a la otra. ¿Cuántos hombres, por tener en la tierra caudales,
comodidades y satisfacciones, se consideran felices y no pueden concebir que algún día llegue a ellos el dolor, y menos en el espíritu. Cuando dejan la carne en la tierra y con ella todo cuanto poseyeron, pasan entonces a ser los seres más desdichados, los errantes sin paz, sin alegría y sin luz del conocimiento. Son sombras que vagan sin descanso. No lloran como se llora en el mundo, pero sus sufrimientos, aunque ya no físicos, son infinitamente más intensos que los que se experimentan en el cuerpo, puesto que el espíritu se ha quedado a solas con el juez de su conciencia. Déjelo allí un ratito, hermanito Eulio, por favor. Hermanos, a todos podemos engañar, hermanitos, a mamá, a papá, a la esposa, a los hijos, hasta nosotros mismos, hermanos, en nuestra soberbia, podemos como hacer jugadas, hermanitos, y autoengañarnos. Pero a la conciencia no, hermanitos. En la conciencia, hermanos, radica el Divino Padre Eterno. Por eso que la conciencia, hermanos, actúa como juez. Alguna vez, hermanos, cuando compartimos el Conócete a ti mismo, decíamos, hermanos, de que nosotros somos composición de espíritu, de materia y de energía. Ahora el Divino Padre, hermanos, lo complementa y lo dice: hijos, sois espíritu, materia y conciencia. ¿No? Miren los conceptos que el Divino Padre Celestial nos va dando. Y esa conciencia, hermanos, la mayoría de la humanidad no le damos importancia. Hay crisis económica, hermanitos. Hay crisis moral. Hay crisis social, hermanos. Hay crisis, hermano, en un negativismo espectacular. Y todos nos hemos dado cuenta, hermanos. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, que por sobre todas esas crisis, hermanos, hay crisis de conciencia, hermanos. Nuestras conciencias están adormecidas totalmente, hermanos. Si ustedes observan, hermanos, a los hijos, cuando van creciendo, hermanos, ¿hacia dónde apuntan, hermanos? Si tienen la oportunidad de estudiar una carrera, papá, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser tal, pero ¿hacia dónde lo orientan? ¿Lo orientan hacia la espiritualidad o lo orientan hacia el materialismo? La humanidad, hermanos, su educación lo orienta hacia el materialismo, no lo orienta, hermanos, hacia la espiritualidad. Entonces, dice el Divino Padre Eterno que la espiritualidad, porque el materialismo también tiene espiritualidad, hermanos, aunque no lo crean. Dice el Divino Padre Celestial, la espiritualidad del materialismo está al servicio del dinero. Y esa espiritualidad, hermanos, comúnmente nosotros lo conocemos como religiones. Y la espiritualidad que viene para el futuro ya es la espiritualidad verdadera, que el Divino Padre Eterno lo va a implantar en el planeta Tierra. Continuemos, hermanitos. En aquellas regiones hasta donde lograron ir con la escasa fuerza de su espíritu. Miren, en la Divina Revelación, hermanos, también está, ¿no? Cuando dice, cuando uno muere, uno va hasta donde con su mente llegue, dice, ¿no? Pero, hermanos, seamos conscientes, pues. Si nos dicen, hermanos, de que el mundo está vibrando en un 80% con pensamientos negativos, con pensamientos basura, hermanos, cuando uno muere, hermanitos, ¿a dónde iremos, hermanos? ¿Siquiera saldremos de nuestra esfera terrestre, hermanos? No. Los que salgan, hermanitos, de esa esfera terrestre serán pues poquísimos.
La mayoría, hermanos, con la justa vamos a llegar a eso que se llama umbral, o que muchos libros lo conocen como purgatorio. Hasta allí vamos a llegar lo máximo, hermanos. Y otros hermanos que de repente un poquito más hayan avanzado, hermanos, ya llegarán a otras esferas, hermanitos. Y eso también lo vamos a compartir, miren, el día de hoy. Vamos a continuar, hermanos. En aquellas regiones hasta donde lograron ir con la escasa fuerza de su espíritu, miren, ahí está, escasa fuerza de su espíritu, se han convertido en menesterosos, han sabido lo que es miseria, soledad, olvido, necesidad. En su existencia triste, solo conservan un leve destello de esperanza, que llegue el instante en que aparezca la luz y llegue el descanso. Si pudieseis contemplar, perdón hermano Audelio, retrocédalo, un punto retroceda, ahí. Si pudieseis, ya hermanita, gracias. Si pudieseis contemplar desde aquí el valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquellos que nada han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados. Ni por un instante diríais, cuán terrible es la justicia de Dios. No, en cambio, exclamaríais, qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros mismos. Por eso, el Padre ha permitido que aquellos seres se manifiesten a veces en vuestra vida y os den el mensaje doloroso. Esto que escuchan, hermanos, miren, tiene un fundamento. Miren lo que dice, ven. Por eso, el Padre ha permitido que aquellos seres se manifiesten a veces en vuestra vida y os den el mensaje doloroso. Lo que vamos a compartir después de esto, hermanos, es una obra, hermanos, escrita en el año 1943, casi, hermanos, a terminar la Segunda Guerra Mundial, precisamente por un hermano en un contexto espiritual, que estuvo en la tierra, hermanos. Lógicamente el hermano un poquito más despierto, fue médico terrenal. Y eso, hermanos, lo vamos a compartir después. Miren. Por eso, el Padre ha permitido que aquellos seres se manifiesten a veces en vuestra vida y os den el mensaje doloroso, angustioso de su vida oscura y sin paz. Son moradores de un mundo que no tienen la luz radiante de las moradas espirituales, ni las bellezas de la tierra que habitaron. Miren, moradas espirituales, moradas de la tierra, ¿no? Diferentes son. Aquel extenso valle, lleno de turbación, de remordimientos, de dolor, de tristeza y desesperación, solo es iluminado por la luz de la conciencia, que va despertando uno a uno a aquellos seres, y cuando esa luz llega a invadir todo el espíritu, éste reconoce su camino, arroja la vestidura de materialidad que conservaba y vuelve a sentir que vive, que ha sido resucitado, que una voz le llama desde lo infinito y que esa voz es la del Padre, quien desde el principio de los tiempos le trazó el sendero de luz y felicidad. Nadie de vosotros quiera ir a habitar en las tinieblas de la turbación, ni a beber el cáliz de los remordimientos. Para evitaros aquella infinita amargura, tened caridad de vuestro espíritu, haced obras verdaderas de amor, no obras superficiales con las cuales tratéis de engañaros a vosotros mismos. Mi doctrina
imparte espiritualidad. Y la espiritualidad quiere decir verdad, pureza, luz, sinceridad y amor. Hasta allí, hermanos, lo vinculado, aparte de las enseñanzas, hermanos, del libro de la vida verdadera. Hay cantidad, hermanos, he hecho lo más resumido que he podido, porque el tiempo, hermanos, ya en otras ocasiones me ha pasado de que me ha ganado. Hermanas y hermanos, ¿quiénes de nosotros de repente hemos tenido la oportunidad de ver ese video que aquí en la hermandad lo transmitieron, que es, hermanitos, nuestro hogar? A ver, hermanos, levanten la mano, hermanitos, miren bien. Sí, acá lo han pasado, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4 hermanos, ven. 5 hermanos. Seguramente hay más hermanos que no quieren levantar la mano. Les recomiendo, hermanitos, ahí lo tienen seguramente los hermanitos en venta. Cómprenlo, hermanos, ve. Véanlo ustedes mismos, hermanitos, y de repente por ahí cuando tengan la oportunidad de compartirlo con esos hermanos totalmente materializados, que a veces son nuestras mismas familias, hermano, compártanlo, hermano. Yo cuando lo vi eso, hermanitos, al toque, hermano, se puso en mi mente, gracias al Divino Padre Celestial, otros textos que ya lo había leído. Para mí, hermanos, no fue una novedad, pero el argumento, hermanos, sí me hizo, hermanitos, al toque reaccionar. ¿De dónde lo han hecho esta película? ¿Quién es el autor? Y hermanos, y en el grado respectivo, hermanos, soy bastante inquieto, hermanitos. Y cuando algo, hermanos, me llama la atención, me pongo a investigar, hermanos. Y como en ese video, en la parte final, hermanos, dice, ¿no? Obra de Chico Javier, dice. Pero ¿quién es Chico Javier, hermanos? Un poco investigando, hermanos, que es el autor de este libro. Francisco Cándido Javier se llama, hermanos. Su apodo cariñoso de familia en casa, hermanos, le decían Chico. Es un hermano brasileño, hermanos, ya murió en el año 2002. Él profetizó, hermanos, su muerte, diciendo, ¿no?, de que el día que yo muera, más o menos, hermanos, así decía, el día que yo muera será un día donde la gran parte de nuestro territorio, Brasil, se encuentre feliz. Y en cierta forma, hermanos, se cumplió, porque dice que fue en la época donde Brasil, hermanos, campeonó, pues. Y todo Brasil estaba en un jolgorio, y lógicamente a nivel humano, ¿no? Entonces, este hermano, hermanitos, fue un hermano médico, hermanos, hizo su tarea a nivel humano, hermanos, lo que él creyó conveniente, lo que él consideró, pero estaba lejos, hermanos, de siquiera imaginarse qué es lo que iba a pasar cuando iba a morir. Y como quien dice, hermanos, le chapó por sorpresa, hermanos. Ese hermano es un espíritu, hermano, ahora está en el plano espiritual, hermanos, ya en un nivel un poquito superior al umbral. Miren este libro, hermanos, dice Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual. Ustedes ven la tierra allí. Permítanme que le haga un complemento porque no da el tiempo, hermanos, para compartirles todo el libro. Es un libro un poquito ancho, hermanos, si se quiere. Miren la tierra. Lo ven rodeado, hermanos, de diferentes círculos. Un poquito, el primer círculo negro. ¿Lo ven, no, hermanitos? Luego, hermanos, el segundo círculo un poquito más clarito, el tercero un poquito más claro y el otro ya blanco, hermano. Esos son etapas. El círculo que más nos debe preocupar y que creo ninguno de nosotros quisiéramos llegar es a ese círculo el negro, hermanos. Ese círculo negro es conocido como el umbral, otros lo conocen como purgatorio, hermanos. Que ahí llegan, hermanos, los espíritus más materializados, los hermanos más duros, los hermanos que no han tenido reacción ni siquiera para preocuparse en algo, hermanos, las cosas espirituales. Y ahí, hermanos, ese hermano, estando en ese punto, hermanos, cómo narra, cómo cuenta su experiencia, hermanos, es como para llorar. Entonces, hemos hecho un pequeño fragmento, hermanitos, y les recalco,
en casa, hermanos, cómprenlo ese video, hermanitos. Van a aprender cantidad, no sé, hermanos, por qué, pero yo dentro de mí lo siento de que gran parte, hermanos, de lo que allí en ese video se ve, lógicamente en el grado respectivo, porque todo, hermanos, es infinito, es lo que se vive, hermanos, cuando uno parte, cuando uno muere. Entonces, hermanos, miren, ese es el libro y lógicamente imágenes, hermanos, donde ya eso es cuando está el hermano en la última esfera, en la esfera blanco, porque es como un paso de diferentes niveles, hermanos. Conforme él mismo va reaccionando, conforme, como quien dice, va agachando la cabeza y va reconociendo sus faltas, sus soberbias, va pasando a otros niveles, ¿no? Entonces, ese mundo, hermanos, espiritual, es cuando él ya llega a ese punto blanco, hermanitos, donde es un mundo, hermanos, con una organización, como quien diría, con una envidia sana, hermanos, donde es totalmente diferente la forma de organización, donde el espíritu allí, hermanos, es muchísimo más activo que acá, hermanos. Y dicen, ese plano, hermanos, es donde se preparan reencarnaciones, hermanos, donde muchas personas ven, hermanos, esos tipos de construcciones, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, hermanos, y vienen con esas ideas, con esa imagen y plasman aquí sus obras. Lógicamente hay diferentes áreas, hermanos. Entonces hemos intentado un poquito copiarlo en imágenes para que ustedes tengan una idea, si quieren. Esto, hermanos, está en ese video que les estaba mencionando. Miren, hermanos, ven. Entonces esta obra, hermanos, es dictada, si se quiere, hermanos, por ese espíritu que se está haciendo conocer como André Luis. Un espíritu, hermanos, que está en el plano espiritual y que yo entiendo, hermanos, cumple también misiones, órdenes de la divinidad y de una u otra manera nos amplía el conocimiento, nos amplía el saber. El autor terrenal, hermanos, humano es Francisco Cándido Javier, tiene un promedio, hermanos, según dicen, hermanitos, más de 400 libros, hermanos, donde ya cada uno, hermanos, busca el saber que siente en su corazón. Entonces, hermanos, ven, prestemos atención, hermanos, hay cositas como de repente para sonreírnos, y otras también como para meditar y reflexionar. En el video, hermanos, está así resumido con algunas palabritas apenas, y peor todavía que solamente es con letras en castellano, porque la película en sí es de portugués, ¿no? Seguramente en el idioma sí estará un poquito más amplio, pero como es en texto, hay poca la referencia que podemos entender y comprender, pero sin embargo ya en el libro, en el texto, está muchísimo más ampliado. Y eso es, hermanos, lo que hemos hecho, un pequeño compendio, al menos de una partecita, hermanos, para que todos nosotros podamos entender y saber. Recuerden esto, hermanos, esto es simplemente un compartir. La última palabra siempre lo tiene el Divino Padre Eterno. Miren, hermanos, les recalco, André Luis es el autor espiritual, vamos a ponerlo, hermanos, ¿no? Y Chico Javier es el autor físico, hermanitos. Y esto, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros, en cierta forma, deberíamos estar preparando. Dice el Divino Padre, hermanos, el mundo espiritual en un momento determinado se abrirá, dice, a la humanidad, y muchos se comunicarán, dice, hermanos. Ellos lo que esperan en cada uno de sus hijos es, dice, pureza y limpieza de pensamientos. De repente, cuando nosotros, hermanos, tengamos ese control, ese dominio de nuestras ideas, de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, permite el Divino Padre Celestial que tengamos comunicaciones con planos elevados y aún más, hermanos, porque nada es imposible, tengamos comunicaciones hasta con el mismo Divino Padre Eterno, con el mismo Divino Maestro. Todo es gradual, por eso, hermanitos, que nada, hermano, nos parezca raro, que nada nos parezca, no, que esto, que así, que asá. Recuerden, estamos viviendo la era de la información, o la era del conocimiento, la era de la espiritualidad. Según muchos versados, según muchos estudiosos, hermanitos, dicen, esa era, hermanos, del conocimiento, a nivel humano, lo están enfocando ellos así, ha empezado en el año 1990. Pero que ha tenido un inicio a gran arraigo, hermanos, o con grandes pasos a partir del año 1900.
que lo conocen como la era de la industrialización. Por eso, hermanos, el conocimiento en las empresas, en las industrias, ha crecido a partir del año 1900 en forma grande, hermanos, hasta el año 1950, que ya lo conocen como la era de la nueva industrialización, que llega precisamente hasta el año 1990. 1990, hermanos, y en la actualidad estamos viviendo la era de la información o del conocimiento. Y esto, hermanas y hermanos, se va a expandir, porque cada tiempo o cada año que pase, la luz, el conocimiento del Divino Padre Eterno se va a ir arraigando, va a ir creciendo. Recuerden, hermanos, el mismo caso de la divina revelación Alfa y Omega. El Divino Maestro, hermanos, nosotros entendemos, hermanitos, que está en la China, en la India o en algún país cumpliendo misión planetaria. Vayamos al hecho, hermanitos, de que esté en la China, en la India, rebaños más espirituales, con mayor profundidad que nosotros. Es lógico, hermanos, suponer que el conocimiento también sea más profundo, sea más avanzado, hermanos, para esa parte del rebaño de nuestro planeta. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, hermanos, y siempre, no se olviden, hermanos, en todo lo que hagamos, poner el sello del Divino Padre Celestial en nuestras mentes, para no caer en confusión, para no caer en soberbia, hermanos, porque el conocimiento sin humildad nos llena de soberbia, y eso no nos conviene. Entonces, ya aclarado, hermanos, el enfoque, vamos a compartirles a todos ustedes lo que, hermanitos, dice, miren, ve. Esa es una pequeña introducción. Dice, mire, ve. André Luis viene a contarte, lector amigo, que la mayor sorpresa en la muerte carnal es la de colocarnos cara a cara con nuestra propia conciencia. Hermano Delio, siguiente, por favor. Donde edificamos el cielo, nos estacionamos en el purgatorio o nos precipitamos en el abismo infernal. Viene a recordarnos que la tierra es un taller sagrado y que nadie lo menospreciará sin conocer el precio del terrible engaño al que sometió a su propio corazón. El hombre terrestre no es un desheredado, es hijo de Dios en trabajo constructivo, vistiendo el ropaje de la carne, alumno de benemérita escuela, donde precisa aprender a elevarse. La lucha humana es su oportunidad, su herramienta, su libro. Es lo mismo, hermanos, ¿no? Si se dan cuenta, que lo que nos dice la divina revelación, ¿no? Pero con otras palabras, ¿no? Ella dice muy alto que no le basta al hombre apegarse a la existencia humana, sino que necesita aprovecharla dignamente, que los pasos del cristiano en cualquier escuela religiosa deben dirigirse verdaderamente al Cristo, y que en nuestro campo doctrinario necesitamos de espiritualidad. Eso, hermanos, miren, es como una introducción, como para presentarlo al hermano Andrés Luis, ¿no? En un plano espiritual, ¿no? Y ahora vamos, hermanos, a la experiencia de cuando estaba en la tierra, hermanos, como médico, hermanos. Una persona común y corriente, hermanitos. También hay una partecita donde nos va a contar un poco su biografía. Pero él, hermanos, cayó enfermo, problema del estómago, y muere, hermanos, ¿no? Y aquí, él, cuando muere, hermanitos, cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sintió, qué es lo que vio, hermano? Miren lo que dice, pues. Guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo. La noción del espacio hacía mucho había desaparecido. Siguiente, hermanito Audelio, por favor, hermano Audelio. Ya. Aquí, hermano, ves cuando él reacciona
y despierta, hermanos, en ese umbral que les estaba indicando inicialmente, ¿no? Estaba convencido de que no pertenecía ya al número de los encarnados en el mundo. Sin embargo, mis pulmones respiraban ampliamente. Hermano, permítame, y esto discúlpenme por favor si de repente caigo en una situación de tomar una experiencia individual, una experiencia propia. Yo lo viví, o ya lo conté, mejor dicho, hermanos, en alguna oportunidad, pero valga la ocasión. Yo cuando era niño, hermanitos, tuve un sueño, hermanos. Y yo soñé que era un soldado, hermanos. Un soldado raso, hermanos. Y creo, hermanos, si no me equivoco, fue la época de la guerra con Chile, hermanitos. Estábamos en pleno, hermanos, campo de batalla, hermanitos. Y en mi sueño, hermanos, estábamos así en campo de batalla. Y en eso, hermanos, que yo estaba con mi fusil, hermanos, nace una indecisión y una lucha tremenda entre disparar y no disparar. Y estaba así, hermanos, y prefiero, hermanos, que me disparen, hermanito, y caigo, hermanito, así. Siento, hermano, así en pleno cuerpo, que me disparan, hermanito, y muero, hermanos. Instantáneamente, hermanitos, mi cuerpo, hermanos, cayó ahí en tierra y salió, hermanos, un semejante a mí, hermanitos, pero ya en un aspecto espiritual. Y al toque, hermanos, yo dije: Divino Padre, esto es la muerte, pero no siento nada. Siento igual como que si estuviese vivo. Algo así, hermanitos, soñé cuando era niño, hermanitos, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, hermanos, que el Divino Padre Celestial nos hace vivir a cada uno de nosotros, donde a veces uno está lejos de entender y comprender. En el caso de este hermano, míreme, él dice, ¿no? ¿Desde cuándo me había vuelto juguete de fuerzas irresistibles? Imposible aclararlo. En verdad me sentía amargado, duende en las rejas oscuras del error, con los cabellos erizados, el corazón dando saltos y un miedo terrible enseñoreándose de mí. Muchas veces grité como un loco, imploré la piedad y clamé contra el doloroso desánimo que subyugaba mi espíritu. Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi estentoria voz, estentoria, hermanitos, para aquellos que de repente no entienden el significado, es como quien dice voz fuerte, voz ronca, voz alta, ¿no? Algo así, hermanos, ¿ya? Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi estentoria voz, lamentos más conmovedores que los míos respondían a mis clamores. O sea, otros hermanos en peores condiciones que él, hermanito, ¿no? Dice, ¿no? Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro. El paisaje, cuando no era totalmente oscuro, parecía bañado en luz cenicienta, como amortajado en neblina espesa, que los rayos del sol calentasen desde muy lejos. El extraño viaje proseguía. ¿Con qué fin? ¿Quién lo podría decir? Apenas sabía que huía siempre. El miedo me impelía de golpe. ¿Dónde estaban el hogar, la esposa y los hijos? Había perdido toda noción de rumbo, el recelo a lo ignoto, el pavor de las tinieblas, absorbían todas las facultades de mi razón. Después de haberme desprendido de los últimos lazos físicos en pleno sepulcro, atormentábame la conciencia. Hubiera preferido la ausencia total de la razón, el no ser. Al comienzo, las lágrimas lavaban incesantemente mi rostro y apenas en raros minutos
Me beneficiaba la bendición del sueño, pero bruscamente se interrumpían la sensación de alivio. Seres monstruosos me despertaban, irónicos. Era imprescindible huir de ellos. En verdad, no había sido un criminal. Aquí él narra, hermano, de su vida en la tierra, ¿no? Al menos bajo su psicología, ¿no? En verdad, no había sido un criminal, según mi propio concepto. Empero, la filosofía del inmediatismo me había absorbido. La existencia terrestre que la muerte transformara no era señalada con aspectos diferentes a los de la masa común de los hombres. Hijo de padres tal vez demasiado generosos, conquisté títulos universitarios sin grandes sacrificios. Participé de los vicios de la juventud de mi tiempo. Organicé mi hogar. Tuve hijos. Perseguí situaciones estables que garanticen la tranquilidad económica de mi grupo familiar. Un estilo de vida, hermanos, de la gran mayoría de la humanidad, ¿no? Miren. Pero, examinándome atentamente, algo me hacía experimentar la noción del tiempo perdido, con la silenciosa acusación de mi propia conciencia. Habité la tierra y disfruté de sus bienes, de las bendiciones de la vida, pero no le había retribuido ni un centavo del enorme débito contraído. Miren, hermanos, eso es lo que nos pasa, hermanitos, hoy por hoy a la gran inmensa de la humanidad. Consumimos, hermanos, todo lo que el Divino Padre Celestial, y en nada retribuimos a aquel que nos ha dado la vida. Continuemos, hermanitos, no había desarrollado las semillas divinas que el Señor de la vida colocara en mi alma. Más bien, la sofocara criminalmente en el deseo desbordado del propio bienestar. No adiestrara órganos para la vida nueva. Eso, hermanos, es otro aspecto importante, hermanitos, miren. Era justo, pues, que despertara en ella a la manera de un minusválido que, restituido al río infinito de la eternidad, no pudiese acompañar satisfactoriamente la carrera incesante de las aguas, o como el mendigo infeliz que, exhausto en pleno desierto, deambula a merced de impetuosos tifones. Oh, amigos de la tierra, ¿cuántos de vosotros podréis evitar el camino de la amargura con la preparación de los campos interiores del corazón? Encended vuestras luces antes de atravesar la gran sombra. Buscad la verdad antes de que la verdad os sorprenda. Sudad ahora para no tener que llorar después. Miren, hermanos, un consejo, una recomendación que nos da, llenos de verdades, hermanitos, ¿no? Y continúe, hermano, y esto es largo, hermanito, pero le he hecho un resumen y continúa, hermanito, mírenme, y dice, y cuando las energías me faltaron por completo, cuando me sentí absolutamente adherido al lodo de la tierra, sin fuerzas para erguirme, pedí al Supremo Autor de la vida que me extendiese sus manos paternales en tan amarga emergencia. Y allí otra clave, hermanos, ¿no? Miren. Siguiente, hermanito Eudelio, por favor. Y miren, es preciso haber sufrido mucho para entender todas las misteriosas bellezas de la oración. Es necesario haber conocido el remordimiento, la humillación, la extrema desventura para tomar con eficacia
el sublime elixir de la esperanza. Fue en ese instante que las espesas neblinas se disiparon y alguien surgió como emisario de los cielos. Un simpático anciano me sonrió paternalmente, se inclinó, fijó en mí sus grandes ojos lúcidos y dijo: valor, hijo mío, el Señor no te desampara. Y esto continúa, hermanitos, y miren, ya entramos, hermanos, al accionar del médico, mírame. Y el médico, ¿cómo evalúa y enseña a la vez? Miren, hermanos, aquí bastante atención, miren. Miren. Sonriendo, el anciano me presentó a su compañero. Se trataba del hermano Enrique de Luna, del Servicio de Asistencia Médica de la Colonia Espiritual. Vestido de blanco, su fisonomía irradiaba enorme simpatía. Me auscultó minuciosamente, sonrió y explicó: es de lamentar que haya venido mediante el suicidio. Miren, hermano, lo que le dice el hermano médico espiritual, lo que le dice a él, ¿no? O sea, cuando lo revisa, hermanos, todo, y le dice, ¿no? Es de lamentar que haya venido mediante el suicidio. Y el hermano responde y le dice, ¿no? Creo que hay un error, aseveré susceptible. Mi regreso del mundo no tuvo esa causa. Luché por más de 40 días en la casa de salud intentando vencer a la muerte. Sufrí 2 operaciones graves debido a la oclusión intestinal. Hermanos, él dice, estando así enfermo, 40 días luchó, hermanos, en ese plano. Pasar, hermanos, del umbral, hermanos, hasta que llega el momento que él se acuerda de Dios, hermanos, y empieza a rezar. Dice, hermanos, que pasaron 8 años, hermanos, 8 años él vagando, hermanos, y viviendo todas esas experiencias que le hemos puesto como resumen, hermanos, 8 años, hermanitos, turbado, hermanos, viviendo en ese mundo así, hermanos. Y luego, hermanitos, cuando se acuerda de Dios, hermanos, a través de la oración, allí recién, hermanitos, actúa la divinidad. Continuemos, hermanos, miren. Y lo que le dice el médico, sí, aclaró el médico, demostrando la misma serenidad superior, pero la oclusión se radicaba en causas profundas. El organismo espiritual presenta en sí mismo la historia completa de las acciones practicadas en el mundo. O sea, todo lo que hacemos, hermano, todo se graba en nosotros, hermanitos, todo, absolutamente todo se graba y lo llevamos, hermanos, al plano espiritual. Dice, el organismo espiritual presenta en sí mismo la historia completa de las acciones practicadas en el mundo e inclinándose con atención indicaba determinados puntos de mi cuerpo. Veamos la zona intestinal, exclamó. La oclusión se derivaba de elementos cancerosos y estos a su vez de algunas liviandades de mi estimado hermano. Así le habla el médico, ¿no? En el campo de la sífilis. Entonces, hermanitos, creo que nosotros ya sabemos lo que es la sífilis, ¿no? Es una enfermedad venérea, hermanas y hermanos. La enfermedad tal vez no hubiera asumido características tan graves si su procedimiento mental en el planeta estuviese encuadrado en los principios de la fraternidad y de la temperancia. Miren, hermanos, él que era médico perdido totalmente, cuánto más nosotros, hermanos, que somos el pueblo. Miren. Sin embargo, su modo especial de convivir,
muchas veces exasperado y sombrío, captaba destructoras vibraciones de aquellos que le oían. Nunca imaginó que la cólera fuese un manantial de fuerzas negativas para nosotros mismos. La ausencia del autodominio, la inadvertencia en el trato con los semejantes, a los cuales muchas veces ofendió sin reflexionar, lo condujeron con frecuencia a la esfera de los seres enfermos e inferiores. Por eso les decía, hermanitos, todos estamos enfermos, hermanitos, ve. Ese gran demonio, ve, que está dentro de nosotros, nuestro mal carácter, nuestro genio, nuestra soberbia, hermanitos. Eso es lo que tenemos, hermanitos, que luchar. Y esta vida, hermanos, es un taller grande que el Divino Padre Eterno nos da para ayudarnos a vencer esas imperfecciones que están en cada uno de nosotros. Tal circunstancia, le sigue diciendo el hermano médico, ¿no? Tal circunstancia agravó mucho su estado físico. Después de una larga pausa, durante la cual me examinaba atentamente, continuó: observo, amigo mío, que su hígado fue maltratado por su propia acción y que los riñones fueron olvidados por usted con terrible menosprecio de las dádivas sagradas. Cuando el Divino Padre, hermanos, en la Divina Revelación nos dice que seremos juzgados tomando, hermanos, en cuenta el todo sobre el todo, ni nos damos cuenta, hermanos. Tenemos nuestro hígado, ni siquiera le decimos gracias a nuestro hígado. Tenemos nuestro riñón y ni gracias, hermanos, y así sucesivamente, ¿no? Y nos hemos olvidado de que de todo lo que tenemos le tenemos que rendir cuentas arriba. Y esto es una lección, es como un anticipo, hermanos, ¿ve? Y continuemos, ¿ve? Singular preocupación me invadiera el corazón. Pareciendo desconocer la angustia que me oprimía, continuaba el médico esclareciendo. Los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas, según los designios del Señor. No obstante, mi amigo eludió excelentes oportunidades, desperdiciando preciosos patrimonios de la experiencia física. La extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior. Miren, hermanos, arriba, ve, cómo es el despertar de la conciencia, ¿no? Y cómo saben, hermanos, de por qué venimos a las tierras, cuáles son nuestros objetivos. Y nos dice, ve, la extensa tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior fue reducida a simples tentativas de trabajo que no se consumó. Y a veces nosotros, hermanos, orgullosos pues con nuestro trabajo, ¿no? Creyendo, hermanito, que cumplimos con tener un trabajo. Y muchas veces nos olvidamos, hermanitos, cómo trabajamos. Es otra caída ante el Divino Padre. Y miren, ve, continuamos, ¿no? Todo el aparato gástrico fue destruido a causa de excesos en la alimentación y bebidas alcohólicas, aparentemente sin importancia. La sífilis devoró sus energías esenciales. Como ve, el suicidio es incontestable. ¿Quién puede argumentar, hermanitos, no? Sí, mire, y continuamos. Y miren, hermanitos, continuamos, dice, ¿no? Y esto, hermanos, continúa, pero mírenme. Medité en los problemas de los caminos humanos, reflexionando sobre las oportunidades perdidas. Siguiente, hermanito. En la vida humana conseguía ajustar numerosas máscaras al rostro
tallándolas conforme a las situaciones. Por lo demás, en otro tiempo, no podía suponer que se me pedirían cuentas de simples episodios que me había acostumbrado a considerar como hechos sin mayor significado. Había conceptuado hasta allí los errores humanos según los preceptos de la criminología. Todo acontecimiento insignificante, extraño a los códigos, entraría en la relación de los fenómenos naturales. Pero ahora se me presentaba otro sistema de verificación de las faltas cometidas. No me enfrentaba con tribunales de tortura, ni me sorprendían abismos infernales. Empero, benefactores sonrientes me comentaban las debilidades, como quien cuida de un niño desorientado, lejos de los cuidados paternos. No obstante, aquel interés espontáneo hería mi vanidad de hombre. Tal vez, si hubiera sido visitado por figuras diabólicas que me torturasen. Siguiente, hermanito Delio. Con los tridentes en las manos, hallase fuerzas para encontrar la derrota menos amarga. ¿No? Aún así, la bondad exuberante del anciano, la inflexión de ternura del médico, la calma fraternal del enfermero, me penetraban profundamente el espíritu. No me dilaceraba el deseo de reacción, me dolía la vergüenza. Eso, hermanitos, es lo que de repente muchos de nosotros, hermanos, nos veremos sometidos cuando nos toque pues rendir cuentas ante el Divino Padre Celestial. Y aún, hermanitos, con conocimiento de causa, muchos pues de nosotros caemos, ¿no, hermanos? Somos tan débiles, somos tan frágiles. Pero el Divino Padre nos da esperanzas, hermanos, y nos dice, aún, hermanos, en las caídas, no nos queda más que levantarnos y continuar, hermanitos. Y miren, y continúa, ¿no? Y el hermano dice, hermanitos, ven, y lloré, cual un niño contrariado e infeliz, me puse a sollozar con un dolor que me parecía irremediable. No era posible entrar en desacuerdo. No había, pues, hermanito, argumentos, ¿no? Cómo defenderse, ¿no? Por fin, ahogando los impulsos vanidosos, reconocí la extensión de mis liviandades de otros tiempos. La falsa noción de la dignidad personal cedía terreno a la justicia. Ante mi visión espiritual, ahora solo existía una realidad torturante. Era verdaderamente un suicida. Había perdido la preciosa oportunidad de la experiencia humana. No pasaba de ser un náufrago a quien se recogía por caridad. Entonces, el generoso anciano, sentándose en el lecho a mi lado, acarició paternalmente mis cabellos y dijo conmovido: «Oh, hijo mío, no te aflijas tanto. Te busqué atendiendo a la intercesión de los que te aman desde planos más altos. Tus lágrimas alcanzan a sus corazones. ¿No deseas serle grato manteniéndote tranquilo en el examen de tus propias faltas? En verdad, tu posición es la del suicida inconsciente, pero es necesario reconocer que centenares de criaturas se ausentan diariamente de la tierra en las mismas condiciones. Cálmate, pues. Aprovecha los tesoros del arrepentimiento, guarda la bendición del remordimiento.
aunque tardío, sin olvidar que la aflicción no resuelve los problemas. Confía en el Señor y en nuestra dedicación fraternal. Sosiega tu alma perturbada, pues muchos de nosotros hemos deambulado igualmente en otros tiempos por tus caminos. Ante la generosidad que traducían sus palabras, sumergí la cabeza en su pecho paternal y lloré largamente. Hasta allí, hermanitos, la parte pues de ese libro, hermanitos, hay cantidad de lecciones, hermanos. Es donde ver, hermanos, situaciones, realidades que a veces nuestras mentes están lejos de entender y de comprender. Yo les aconsejo una vez más, hermanitos, si tienen esa chance, adquiéranlo, hermanitos, ese video. Ahí van a ver, hermanos, como quien dice, una historia, hermanos, de un hermano en forma raudal, hermanos, experiencias y vivencias que ha vivido en ese plano, hermanitos. Ya para terminar, hermanitos, una lección del Divino Maestro cuando nos dice: el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia, a fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Bienaventurados los que busquen incansablemente la verdad, y aún más aquellos que, habiéndola encontrado, no la reserven para sí, sino que la lleven ante la humanidad para iluminar con su luz el camino de sus hermanos. Hermanas y hermanos, gracias pues al Divino Padre Celestial. Terminamos, hermanitos, diciéndoles gracias, que el Divino Padre Celestial nos guíe y nos ayude. Miren que el Divino Padre Eterno nos ha dado la oportunidad, hermanas y hermanos, de que podamos entender y comprender un poquito más de su infinito saber. Nunca nos olvidemos, hermanos, uno, mientras más sabe, menos sabe y más tiene que aprender. Y en ese saber, hermanos, en el grado respectivo, tenemos que aprender a descubrir que tenemos que marchar con humildad, con alegría, con fe, con esperanzas, siendo conscientes de que ese demonio que está en nosotros mismos, cada día, hermanos, tenemos que luchar hasta que por la gracia del Divino Padre Eterno logramos vencerlos y ser hijos dignos y merecedores de Él. Y no nos olvidemos, hermanas y hermanos, que cada uno de nosotros, donde nos ubiquemos, hermanitos, tenemos una misión, una tarea por hacer. Así esa misión, esa tarea, sea pequeñita, hermanitos, siempre procuremos hacerla de buen corazón. Porque dicen, hermanitos, los mayores, que en el plano espiritual no se mide, hermanitos, cuán grande fue la labor que cada uno de los hijos hicimos, sino cuánto amor le pusimos en cada una de las tareas que hicimos. Bien, hermanitos, muchísimas gracias. Dios mediante, pues, será hasta una nueva oportunidad. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Bien, hermanas y hermanos, hemos escuchado atentamente la exposición de nuestro hermano Rafael Martí Corena y seguramente se van con una visión ya más exacta, o por lo menos acercándose a lo que realmente puede pasar en el plano espiritual cuando